Bueno, yo les voy a hablar sobre el software Cinderella, que significa Cenicienta en inglés. ¿Qué es Cinderella? Bueno, es un software interactivo de geometría, más conocido en el área como un IGS, que son las siglas en inglés de Interactive Geometric Software. ¿Qué son estos tipos de software? Son donde nosotros podemos realizar construcciones geométricas, pero no solo visualizarlas, sino que también nosotros podemos manipularlas y, más interesante, podemos hacerlas interactivas, es decir, dinámicas. Podemos darle movimientos a ellas. Cinderella tiene muchas cualidades especiales, como que permite ver vistas euclidianas, hiperbólicas y esféricas. Bueno, nosotros casi siempre en la enseñanza media se trabaja con la vista euclidiana, donde se cumplen los 5 postulados de Euclides. Pero en la vista hiperbólica y esférica, el último postulado, que son el de las paralelas, que nunca se van a intersectar, este no se cumple. Bueno, Cinderella nos permite hacer gráfica en estas vistas. Y otra cualidad muy importante de Cinderella es que nos permite exportar a páginas web. Eso nosotros como futuros profesores podríamos, usando las tecnologías, enviar a nuestros futuros alumnos demostraciones geométricas a través de Cinderella, que lo vean en una determinada página de internet. ¿Quién las creó? El creador fundamental de Cinderella es el doctor Jürgen Richard Geber, profesor de matemática en la Universidad Técnica de Berlín, y su coayudante fue el doctor Ulrich Kortenkamp, que es profesor de matemática igual en la Universidad Técnica de Múnich. Bueno, la primera vez que se lanzó el Cinderella fue en el año 1996, pero eso fue solamente un prototipo lanzado por el doctor Jürgen. Muy escaso, muy básico. Después, con la ayuda del Ulrich, en 1998 se lanzó el Cinderella 1.0 con bases en Java. Bueno, nosotros sabemos que Java son herramientas de internet que nos ayudan a tener comandos más simples, para simplificar los comandos. Pero esa versión fue solamente para un nivel de liceo, de educación secundaria. En el año 1999 fue lanzada la versión universitaria. No les había mencionado, Cinderella no solamente es un programa geométrico, sino que también es un programa físico, de simulaciones físicas. Y eso, en la versión universitaria, ayuda mucho a los profesores de la U a enseñarle a sus alumnos cómo funcionan ciertos procesos físicos. Desde 1999 siempre han habido errores en Cinderella, como en cualquier programa, en cualquier software. Por eso, hasta el año 2012 siempre se han lanzado nuevas versiones que solucionan dicho error. La última versión fue lanzada en el 2012, que es Cinderella 2.6. Como podemos ver, Cinderella puede correr en multibase. Como fue lanzado en el año 1996, corre desde Windows 95, pasando por todos sus Windows, hasta Windows 7. Realmente no sé si será ahora en Windows 8, porque no lo he probado. Y a lo mejor sí, porque siempre van actualizando sus versiones. También puede correr en sistemas de Macintosh y en Linux y Unix, excepto en un Macintosh OS 9, que ahí hay un problema y ahí el Cinderella no corre. Su costo. En Cinderella tenemos una versión gratuita y una pagada. La versión pagada se le llama versión Pro y tiene un costo de $69. ¿De dónde se descarga? Bueno, Cinderella tiene su página, que es cinderella.de. ¿Por qué? Porque es de origen alemán. ¿Ya? Sus creadores son alemanes. Nosotros entramos a esa página y nos va a llevar a los links de descarga y tiene un peso de 6,7 megabytes. Es súper liviano, no es tan pesado. Aquí yo entré al link que les presenté delante. Esta es la página principal de Cinderella, donde nos muestran primeramente que existe un manual, que es un gran manual como de 200 hojas, donde nos enseñan cómo usar todo Cinderella.
y nos vamos aquí, donde dice bajar. Y le damos clic. Y descargamos Cinderella. Como les había dicho, aquí podemos elegir para Windows, Macintosh, excepto el OS9, y para Linux. Ahí dice comprar una licencia, ¿ya? La versión Pro no es que venga en un CD o es un programa que yo pueda comprar en alguna tienda, sino que se descarga la versión gratuita y se compra la licencia y la serial que nos dan se ingresa en la versión gratuita que nos da todos los componentes que tiene Cinderella. Aquí es un poco raro porque esa licencia solo dura unos días. Después vuelve a ser versión gratuita, pero te vuelven a mandar otra serial y tenemos que ingresarlo. Y así siempre. Y eso es para que no se produzca los robos de Cinderella. Y aquí también está la información que la 2.6, la última que salió el 3 de marzo del 2012. Ya. Las principales funcionalidades de Cinderella a nosotros como futuros profesores nos interesa esto, la demostración es geométrica. Hay una vasta unidad en todos los años de enseñanza media y básica donde se ve geometría. Bueno, aquí hay un ejemplo del teorema de Pitágoras y estos son de la universal de gravedad. Es muy útil ya que, como habíamos dicho, es un programa interactivo, por lo tanto no solamente tenemos la imagen, sino que a esto le podemos dar movimientos. Otra gran funcionalidad que tiene son las simulaciones físicas. Aquí, por ejemplo, tenemos el péndulo o una esfera que rebota. Cinderella nos permite crear versiones reales de simulaciones físicas, ya sea la rotación, la traslación de una estrella a través de un sol. Les voy a mostrar un ejemplo después. Y por eso esto ya es más nivel universitario. No es tanto como para la enseñanza media, sino que para, sobre todo, los estudiantes de ingeniería. Y lo tercero que es muy interesante en Cinderella es que nosotros podemos formar algoritmos, o sea, secuencias que se repiten varias veces. Eso nos ayuda mucho a realizar planos fractales, que son muy interesantes porque nosotros estamos rodeados de la naturaleza de geometría fractal. Eso no se le enseña a veces mucho a un estudiante, entonces eso puede ser un poco interesante para ellos. Entonces Cinderella nos puede ayudar a mostrar esa parte de la geometría que es fractal. Les había mencionado que nosotros Cinderella lo podemos portar a unas páginas web. Entonces la página principal hay una parte que se dice galería. Entonces nosotros nos vamos ahí y nos muestra varios ejemplos geométricos, de cálculo, descriptivos, fractales, mecánicos, de focos y divertidos. Y aquí yo tengo uno que se llama el péndulo cáustico. Veamos si la internet me acompaña. Pero les puedo mostrar que se puede hacer demasiadas cosas con Cinderella. Le puedo subir la velocidad, como que también lo puedo mover. Otro ejemplo que son interesantes que se pueden realizar una carta. Ahí está. Él los quiera saber. Démosle movimiento a ver qué sucede. Ya, eso es pura geometría fractal que se llama, que se obtiene a través de semejanzas de los puntos. Yo puedo mover eso, puedo hacerlo más rápido, puedo detenerlos. Ya, eso en la matemática se conoce como el girasol.
Ahora les voy a mostrar, no sé, algunos ejemplos de cómo utilizar Sendero. Bueno, arriba tiene todos los botones así como muy básicos de construcción. También nosotros podemos ampliarlo. Después la dice. O todos. Aquí ya tenemos los de simulaciones para física. A ver, como por ejemplo. Yo voy a tener un vector que se va a estar moviendo y lo lanzo. Y no quiero que se me salga de ese espacio. Ahora, algo que encontré bien interesante es que yo puedo crear soles. Este botón me permite tener un sol acá o un ER. Y nosotros sabemos que los soles forman fuerza gravitacional. Veamos, pensemos en este cuerpo que se está moviendo en esa área, ¿cómo lo afecta? Bajémosle velocidad un poco. Y ahí lo vemos. Y eso, ¿en qué nos ayuda? No sé, en algún físico, el movimiento de un meteorito a través del espacio. Veamos una vista más geométrica. A ver. Y aquí nosotros también podemos mostrar los ejes cartesianos como sus cuadrículas. También podemos introducir funciones y él la va a graficar igual. Y aquí tenemos una circunferencia y voy a tratar de demostrar, entre comillas, algo que siempre se ocupa. Voy a tirar una línea recta. Y voy a crear un punto en mi circunferencia. Y la intersección de esta recta con mi circunferencia. Y voy a crear un polígono que se me da entre estos dos puntos. Y aquí se forma un polígono. Nosotros podemos cambiarle el color al polígono, a las rectas, a los puntos, su tamaño, todo. Aquí tenemos la información de lo que yo seleccioné aquí el polígono. Lo podemos cambiar de color, su transparencia. Ya dejémoslo de ese color. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuánto medirá el ángulo BCD? El ángulo BCD, ¿cuánto mide? El de arriba, el de acá. ¿No deja, cierto? Bueno, eso es algo que siempre usamos, sobre todo para los alumnos en PSU. Veamos, midamos. ¿A dónde estaba? Ahí. ¿Tomamos ese segmento? No. Aquí me faltó algo. Tenemos que crear los segmentos del triángulo. Ahora sí podemos medir. Ya. Como dicen ustedes, vale 90 grados. Pero, si yo muevo este punto, ¿en toda la circunferencia mide 90 grados? ¿No? ¿Sí? Sí. Ya, pero para yo no estar moviendo, creo una animación que me dice, ¿qué quieres que mueva? El punto. ¿A dónde? En la circunferencia. Y luego que se mueve. Y si nos fijamos, el ángulo no cambia. El ángulo sigue midiendo 90 grados. Entonces es algo que podemos utilizar para nuestro futuro, en nuestro futuro. Y algo también, como le había dicho, una funcionalidad son los algoritmos. Y yo les voy a mostrar cómo se construye el árbol pitagórico, que es un plano fractal de cuadrados. Después van a ver por qué se llama árbol. Ya vamos a hacer muchas construcciones geométricas ahora. ¿No? Me equivoqué. Lo tomamos del punto a este punto, formamos la recta y vemos su intersección.
Ya. Y tomamos un punto y lo situamos en la circunferencia. Y ahora yo quiero formar un sector circular entre esos tres puntos. Ahora yo voy a hacer invisible. Eso no me sirve. Vamos a hacer que esto sea aquí. Lo podemos mover igual. También podemos cambiar los colores del fondo. Y ese punto ya no sirve porque era solamente para crear la cónica. El sector invisible. Y ahora quiero un punto que esté en mi cónica. O sea, en mi sector circular. Y ahora yo creo un rectángulo. Un polígono. Y ahí tengo un triángulo. Nunca me ha gustado ese color. Ya, déjame. Ahora quiero construir unas perpendiculares. Formo el punto de aquí recta y lo llevo a ese punto. Y quiero construir un cuadrado que tenga de lado BC, de medida BC. Ahora vamos a tomar una paralela para que esto en construcción sea un cuadrado. Y ahora formamos la región cuadrada. Ya, yo quiero que sea café. Podemos alejarnos un poquito más. Y eso nosotros lo vamos a esconder porque ya no nos sirve. Ahora, en los modos, vemos que tenemos muchos puntos, graficación, líneas, cónicas, podemos crear hipérbolas, elipses, podemos crear polígonos regulares de muchos lados. Y las transformaciones, tenemos rotación, traslación, y la que yo voy a ocupar ahora es la semejanza. Desde el punto HE, ahí, y ahí tengo mis dos semejanzas. Y esos cuadrados siempre son todos semejantes entre ellos. Puedo mover el punto y ver cómo funciona eso. Ya. Lo otro interesante que tiene Cinderella son los algoritmos. Entonces yo de esa semejanza creo que se hallan muchas de ese mismo cuadrado. Entonces voy a modos, en especial, y creo una transformación grupal de esas dos semejanzas. De mi cuadrado quiero que se haga eso. Vamos a alejarlo un poquito. Ahí. ¿Va apareciendo algo? Quiero que se haga eso. Y en nuestra transformación grupal ¿o no están? Ahí. Ya, ese es el que se llama árbol pitagórico, que fue
realizado por Albert Mons, no recuerdo el apellido. Bueno, que fue, se le llama pitagórico porque aquí nosotros tenemos el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo. Acuérdense que ese ángulo por construcción vale 90 grados. Entonces tenemos muchas herramientas interesantes que nosotros podemos realizar en Cinderella.